No sé si te has dado cuenta, but there are a couple of phrases that native speakers in any language use over and over again. If you memorize these frequently used chunks in Spanish, it will be much easier for you to travel in Spanish-speaking countries and have conversations with native speakers. I am Spring Spanish teacher Maria Fernanda, and today I am teaching you 50 chunks for you that are importantísimos and that native speakers say all the time. Here is chunk number 1. When meeting new people. 1. ¿Cómo vas? 2. ¿Qué cuentas? 3. ¿Yo ando bien? ¿Yo ando mal? ¿O yo ando más o menos? 4. ¿Vamos por un café? 5. ¿Me das tu número? 6. ¿Tienes WhatsApp? 7. ¿Nos vemos el fin de semana? 8. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 9. Me gusta leer, hacer deporte, salir con mis amigos. 10. ¿Qué me recomiendas hacer? These are essential chunks you can use when you're meeting new people and you would like to start una nueva amistad. Now, vámonos de viaje and let's learn some chunks that you will definitely need at the airport. 11. ¿Me puede ayudar? 12. Necesito imprimir mi pase de abordar. 13. ¿Dónde debo recoger mi equipaje? 14. ¿Me podría dar su pasaporte? 15. Aquí tiene mis documentos. 16. Voy a documentar 2 maletas. 17. ¿A qué hora sale el vuelo? 18. El vuelo viene demorado. 19. ¿Algún lugar para comer algo rápido por aquí? 20. ¿Dónde está la sala de abordaje? By the way, you want more amazing chunks that Spanish speakers use every day? So download our free Spanish chunking kit. The link is in the description. Fine, lograste llegar a tu destino. And of course, you're eager to taste la gastronomía local. Then, take note, because the following set of chunks you are going to need at the restaurant. 21. ¿Me podría permitir el menú? ¿O me podría permitir la carta? 22. ¿Qué platillos me recomienda? 23. ¿Cuál es la sopa del día? ¿O cuál es el platillo del día? 24. ¿Me lo podría poner para llevar? 25. ¿Acepta pagos con tarjeta de crédito? 26. ¿Me podría traer un vaso con agua? 27. De postre quisiera el pie de queso, por favor. 28. No quiero nada más, gracias. 29. ¿Podría retirar los platos de la mesa, porfa? 30. ¿Me puede traer la cuenta? Now, it's time to get some drinks. I am going to meet with some friends, so take note of the next set of chunks that you will need when you are meeting friends at the bar. 31. ¿Qué quieres tomar? 32. A mí me gustaría una chela. ¿Y a ti? 33. ¿Pedimos unas botanas? 34. Ay, tengo hambre. ¿Y si pedimos algo para compartir? 35. ¿Prefieres una botella o por copeo? 36. Tengo libre este fin. ¿Quieres ir al cine o hacer algo juntos? 37.
Oigan, cuenten bien el chisme. Hace mucho que no los veía. 38. Ahora sí, con chela en mano, vamos a brindar. 39. ¡Salud! Y 40. ¿Pedimos otra ronda? Alright, I am having a great time at the bar and almost forgot I promised you to give you 50 chunks in this video. So los últimos 10 chunks are your lifesavers. You can use them for any occasion and here is the list of useful chunks. 41. Disculpe. 42. Ay, con permiso. 43. No hay de qué. 44. ¿Cuánto cuesta? 45. Nos vemos. 46. Cuídate. 47. ¿De verdad? Or if you're in Mexico. ¿Neta? 48. No entiendo. 49. ¿Lo puedes repetir, por favor? And of course, don't forget the polite words that you must use no matter where you are in the world. Número 50, gracias y por favor. Alright, now that you're an expert of useful chunks, probably you want to take your Spanish further, right? Then why don't you, instead of saying por favor all the time, start using these 8 alternatives instead and speak like a native. So go to the next lesson by clicking here.